En la porción de esta semana, en Números capítulo 1 a Números capítulo 4, verso 20, en la porción que se llama En el desierto, la vamos a analizar de acuerdo a la metodología de estudio considerando el contexto del templo. Tomando este tema o esta esfera nos va a permitir conectar la porción de esta semana con los escritos del primer siglo. Para ello, nos vamos a centrar en el capítulo 3 del verso 5 al 10, que nos habla de las funciones que van a tener que cumplir los levitas. Y dentro de estas funciones, ellos tienen que custodiar los utensilios sagrados y también son los encargados de la custodia del espacio sagrado del Eterno. Ellos van a tener que ser los guardias de seguridad del templo y no permitir que cualquier extraño interrumpa el servicio de los sacerdotes de los hijos de Aarón. Es decir, que no profanen el espacio sagrado y el servicio que se está haciendo en el templo. Y eso es la función, una de las funciones y la principal función que van a tener los levitas. Ahora, ustedes se preguntarán cómo vamos a conectar esto con los escritos del primer siglo y el templo. Por eso vamos a ir a la app del templo y estamos justamente parados sobre lo que se llama el atrio de los gentiles. En este lugar pueden estar todas las personas, ya sean israelitas y no israelitas, que visitan el templo. Y aquí vemos también, enfrente nuestro, mirando hacia el Monte de los Olivos, hacia el este, el Pórtico de Salomón, el lugar donde, por excelencia, nuestro Mesías Yeshua enseñaba en el templo. Pero también entre este lugar y este lugar que estamos viendo enfrente nuestro, que es la puerta de ingreso del este al atrio de las mujeres, se encontraba este balustrado o este especie de cerco que hacía una separación entre lo santo y lo profano, entre lo común y el espacio sagrado, que podían solamente ingresar a aquellos que eran parte de Israel y estaban en convenio con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Este punto de conexión del templo, sumado a Números capítulo 3, que habla de la guardia del templo, nos va a permitir conectarlo con Hechos capítulo 21, cuando Pablo es acusado falsamente de que había ingresado al templo con un gentil, con Trófimo, y era falsamente acusado, y esto hizo que hubiera un gran revuelo dentro del templo y que pasara que los guardias, ahora entendemos quiénes son los que los apresan a Pablo, que son la guardia del templo, los levitas que estaban apostados en el Sorej, que es este cerco que estamos viendo acá, que es un cerco de separación. De acuerdo a lo que nos menciona el tratado de la Mishnah Midot, que habla sobre el diseño del templo, también nos habla sobre la guardia del templo y nos menciona que los levitas hacían guardia en este sector, en el Sorej. Este cerco tenía 13 ingresos, entonces es muy posible que Pablo fue apresado al cruzar este cerco en alguno de los 13 lugares que tenía por ingreso, y al escuchar la falsa acusación, la guardia levita, que estaba apostada en este cerco, lo captura hasta que viene la guardia romana y lo retira del templo. Y esto es bien interesante porque miren ahora cómo esta porción, considerando el templo, la podemos conectar con los escritos del primer siglo y nos da una noción de lo que está sucediendo en Hechos capítulo 21, cuando Pablo es apresado por la guardia del templo. ¡Wow! Interesante, ¿no? Miren, yo sé que hay muchas preguntas que se les van a venir a la mente. Y la primera es que si realmente este cerco existió. Sí, lo sabemos porque en la Mishnah, en el Tratado Midot, capítulo 2, párrafo 3, se nos describe minuciosamente sobre este cerco y cuál era el propósito de este cerco. No solo eso, sino que también Flavio Josefo, en Guerra de los Judíos, también nos va a mencionar sobre la existencia de el Sorej. Y no solo eso, sino que también cuando hablamos un poquito sobre arqueología, se han encontrado dos piezas muy importantes que están relacionadas con el Sorej. En el Sorej había una especie de enunciado, como lo vemos aquí. Vamos a acercarnos un poquito. Vamos a ver que hay como una especie de anuncio
que estaba escrito en griego, lo cual menciona en simples palabras que cualquier extraño que cruce ese cerco corre por cuenta su vida. ¿Qué quiere decir esto? Que iba a ser juzgado a muerte y la culpa de su muerte iba a ser de la persona que había irrumpido en el espacio sagrado cuando no lo tenía permitido. Y estaba escrito en griego porque era la lengua franca en el primer siglo. Considerando esto, más lo que nos dice la Mishnah, más lo que nos dice Flavio Josefo en sus registros históricos, también tenemos registros arqueológicos, en donde existen fragmentos, que es este que vemos aquí, que se encuentra en el Museo de Jerusalén, de la Biblia, del mundo bíblico de Jerusalén, que gracias al Eterno tuve la oportunidad de estar ahí, de poder tomarme una foto con esa pieza que realmente tiene un valor increíble para cuando nosotros estudiamos el templo, porque es una evidencia que realmente el templo existió, familia. Y esto es una evidencia que nos dice que el Soreg existió. Y quizás, muy probablemente, esta piedra estuvo, o este fragmento fue uno de los fragmentos que estuvo en el Soreg cuando Pablo fue acusado falsamente. ¡Wow! Eso es increíble, familia. Y tuve la bendición de poder estar en ese lugar y validar que realmente existe ese fragmento. Y no solo eso, sino que en Estambul se encuentra también un fragmento, una piedra que fue, podríamos decir que era el fragmento completo, o podríamos decir la pieza completa del anuncio que estaba en el Soreg. Algo interesante que este pequeño fragmento que estamos viendo se encontró en el año 1936 fuera de la Puerta de los Leones del antiguo Jerusalén, de la ciudad antigua de Jerusalén. Un pequeño datito que nos ayuda a entender la importancia de estudiar el templo, familia. Vemos cómo ahora el templo nos permite conectarlo con la porción de esta semana que nos habla de la función que tenían los levitas dentro del espacio sagrado, y también a esto llevarlo al escrito, del primer siglo y entender lo que estaba sucediendo con Pablo en Hechos capítulo 21, cuando fue acusado falsamente por hacer profanar, de acuerdo a lo que mencionan los que lo acusaron, el espacio sagrado al ingresar un gentil que era Trófimo. Es interesante que Pablo se encontraba en el templo. Ahora, quiero hacerles estas preguntas, familia, porque esto me llamó mucho la atención. ¿Por qué Pablo, 25 años aproximadamente después de la muerte y resurrección de Yeshua, estaba en el templo presentando ofrendas? Interesante. Espero ver tus comentarios y tu respuesta sobre esta pregunta. Y quiero invitarte a que te suscribas a tesorosdeltemplo.com y seas parte del discipulado del camino y sigas aprendiendo mucho más sobre el contexto cultural y el contexto bíblico considerando el templo. Y no solo eso, sino que también te unas al grupo de metodología de Telegram para que puedas estar informado de todos los eventos y acontecimientos y estudios que está dando nuestro maestro Rico a través de este QR. Gracias, familia, nos vemos en una próxima cápsula. Shalom.